Se acercó a la porteira cuando el sol ya pedía permiso para irse. El cerro ardía en naranja. Una nube de polvo se levantó detrás de sus pasos y quedó flotando como un secreto. Llevaba una maleta raída, una manta enrollada y el hueco del hambre en la panza. Pero lo que salió de su boca fue apenas una petición pequeña, tan simple que podría perderse en cualquier anochecer de aquellos valles. Un canto para pasar la noche. Mi gente, no es exageración decir que a veces una palabra tan humilde contiene más decisión que 1000 discursos. Ella no pedía trabajo, ni permiso, ni un puesto bajo el techo de nadie. Pedía un canto, una tregua para la madrugada. Y así aparecen las historias más fuertes, con un pedido que parece menor y que por eso nadie profetiza que alterará destinos. La porteira chirrió cuando la empujó. Era una madera vieja, con la misma memoria de 1000 manos. Tenía la marca de los clavos oxidados y el zumbido de los insectos encerrados. Del otro lado, la hacienda respiraba la fatiga de los años. Corrales que habían visto más sequías que cosechas buenas, un fogón de leña que todavía despedía olor a café y un aire de habitaciones llenas de recuerdos. A la derecha, la casa principal se levantaba con su galería. Las sillas de madera alineadas, como si esperaran a que alguien las ocupara otra vez. Tiberio estaba en la sombra de la galería, apoyado contra la columna, como si allí el mundo fuera más fácil de sostener. Era un hombre de pocas palabras, de mirada dura y de manos con cicatrices que contaban 100 inviernos. Había algo en él que no admitía vacíos. La fazenda le pertenecía por historia y trabajo, pero la casa le estaba distante. Esa distancia la llevaba dentro, en la garganta, en el silencio que dejaban los platos que ya no pedían mesa para 4, en el cuarto que permanecía cerrado con llave desde la muerte de su mujer. Clara lo observó un instante. No tenía ademanes de quien suplica por caridad. Había en su postura algo de costurera que ha medido puntada a puntada su propio destino. Sus dedos eran manos de trabajo, con pequeñas cicatrices en las yemas, y el olor a hilo y tela parecía adherirse a su ropa como una segunda piel. Traía también un rosario, no por ostentación, sino por costumbre. Era de esos rosarios pulidos por tanto uso, que brillaban tenue, como testigos de rezos en cuartos sin luz. «Buenas noches», dijo ella, con la voz encajada en ese punto donde la timidez se hace firme. «Soy Clara. ¿Me permite un canto para pasar la noche?» Tiberio miró la maleta, la cara de la mujer, y luego a la galería donde su hija mayor, Celina, había ido a sentarse. Celina no era una niña cualquiera. Tenía los ojos grandes y una quietud que no siempre viene por calma. Su silencio era una herida. Tras la muerte de su madre había dejado de hablar. A veces, en las noches, su ausencia de palabras hacía más ruido que cualquier tormenta. Novento apareció desde la cocina con una linterna vieja que dejaba ver su sonrisa gastada. Era el criado de siempre, el que conocía cada sendero de la fazenda, aquel que mantenía el fogón vivo cuando parecía que todo iba a apagarse. Novento conocía a Tiberio desde que los dos tenían menos canas. Sabía leer el alma de la casa, con la destreza de quien conoce los gestos del tiempo. «¿Quién viene a estas horas?», preguntó Tiberio sin moverse. Clara explicó en pocas frases que venía del otro lado del río, que había perdido su pequeña casa en un incendio en la chácara donde trabajaba, que venía con una costura que le alcanzaba para remendar ropas y para inventar pan cuando la necesidad apretaba. Dijo, un canto para pasar la noche, como si nombrara una tregua, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y de una esperanza que no se declaraba tan fácilmente. Tiberio negó con la cabeza 2 veces. No es que fuera cruel, era que sus adentros estaban cerrados por llave desde hacía años. Aceptar a alguien significaba abrir un hueco donde antes había silencio.
Había jurado que su casa sería un santuario sin manos extrañas. Y sin embargo, hubo en el gesto de Celina una cosa que quebró la rutina. La niña se levantó y caminó despacio hacia Clara. Se paró a un paso, la miró como si estuviera evaluando si la mujer traía consigo aire nuevo o el mismo polvo de siempre. Celina no habló, pero su mirada habló por ella. La mirada de un alma que todavía guardaba el deseo de llamar a mamá. Aceptaron, al final. No fue una concesión heroica, fue una rendición mínima, humana. Novento consiguió un cuarto pequeño, con un catre de paja, una olla limpia y una manta que no daba calor pero sí compañía. Le dejaron una lámpara de aceite, un plato con un pedazo de pan y una jarra de agua. Eso fue todo. Pero a veces lo que parece poco alcanza para que todo empiece a cambiar. La primera noche fue un concierto de sonidos de la hacienda. La vaca en el corral, el lamento de algún perro en la lejanía, el crujir de la madera cuando la casa se asentaba. Pero hubo un ruido que se impuso. El llanto del bebé, Lourenço, que no podía encontrar consuelo. Los bebés tienen esa cualidad de mostrar con exactitud lo que falta en una casa. Su llanto era una alarma que atravesaba las paredes empastadas de polvo. Clara, que había pasado su vida remendando vidas con hilo y paciencia, fue a donde se la necesitaba. La primera vez que lo tomó en brazos, lo supo táctilmente. El cuerpo del niño era calor y peso, y su angustia llevada en los pequeños toques de las manos. No era solamente que el bebé tuviera hambre, tenía desazón, tenía la falta de quien canta. Clara frotó su mejilla contra la cabeza del niño y dejó que la respiración marcara un ritmo nuevo. Le acercó la leche, le enseñó a succionar con esa calma que viene de saber que el tiempo puede alisarlo todo. El llanto poco a poco se hizo suspiro. Esa noche, a la luz de la lámpara mientras la casa hallaba otros silencios, Celina se quedó más cerca. Observó las manos de Clara, cómo sujetaban al niño, cómo rozaban su frente con la ternura contenida de alguien que conoce la pobreza del consuelo. No habló. Se limitó a apoyar la barbilla en la baranda, mirando al pequeño y escuchando lo que sucedía con una atención que parecía absorber la novedad. Al día siguiente, la rutina comenzó a tejerse con hilos pequeños. Clara descubrió que tenía talento para la cocina rústica, broas de maíz que salían doradas en el fogón, café que olía a madrugada recién nacida. Y Tiberio, que al principio la miraba con recelo, empezó a aceptar la presencia de una cuchara menos en su sombra. Novento, por su parte, encontró en ella una compañía que le permitía quitarse la soledad en la hora de la merienda, y le contaba anécdotas de jornales antiguos, de cosechas que parecían no acabar nunca. Clara no pedía un lugar en la casa, le ofrecía trabajo y manos. Arreglaba los manteles, cosía las camisas de Tiberio, y poco a poco fue llenando rincones con su manera de ordenar la vida. Colocó plantas en latas viejas, cosió cortinas para las ventanas que antes dejaban pasar el sol sin pedir permiso, lavó las camas y las tendió con cuidado. La casa, acostumbrada al luto, pareció necesitar la dirección de una mujer que entiende del arte de reacomodar el desorden humano. La transformación no fue una tabla de resultados, fue una suma de pequeñas victorias. Una mañana, Celina fue a buscar a Clara en el patio y le pidió que le enseñara a tejer cintas. Al principio, la niña solo miró los gestos, la fuerza con que se enhebraba la aguja, la precisa paciencia del punto. Su silencio no fue un obstáculo, fue una compañía que fue rompiéndose como el hielo bajo el sol. Se acercó a coser un retazo. Sus manos, frágiles, imitaron la cadencia de Clara. Y allí, con hilos entre los dedos, algo ocurrió. Una carcajada pequeña, contenida, escapó entre ellas. Fue la primera vez que la risa apareció sin permiso. Mi gente, estas cosas suceden a golpes de costura, un gesto cotidiano que, repetido, va llenando los espacios más huraños del corazón.
La presencia de Clara en la facenda era una medicina sin receta, solo hecha de trabajo y detalle. Se podía ver en los platos más limpios, en la olla menos humeante por descuido, en las flores que aparecían en la mesa de la galería. Lo que antes parecía una casa más que contenía sombras, ahora empezaba a emitir una música. La de las voces cuando se vuelven a encontrar. Pero en los valles no hay paz que no despierte envidias. Cuando la gente del pueblo empezó a notar que la casa del viudo respiraba diferente, los comentarios comenzaron a sonar en la iglesia, en la tienda, en la plaza. A veces son susurros que se hacen grandes con el viento. Alguien decía que la mujer había llegado demasiado pronto. Otros, con aspereza, apuntaban que un viudo no debía abrir la puerta a cualquiera. Y en el silencio de las miradas se insinuaba un nombre que asomaba como sombra. Eugenio, el hermano de Tiberio, el hombre que, al igual que el río, siempre había creído que las cosas debían fluir a su favor. Eugenio no era un villano de novela. Era un pariente de gestos calculados, un hombre de negocios a la manera de los hombres de su tiempo. Atento a las cartas, a las oportunidades y a la conveniencia. Había en él un deseo claro de recuperar lo que, según su lectura, le pertenecía, parte de la hacienda. Llegó al pueblo como quien revisa un legado, con papeles y preguntas sutiles. Su primera visita fue cortés, como se visita a quien estuvo de duelo. Su segunda visita trajo a la mesa un abogado, un tal doctor Felicio, con una carpeta de papeles que desprendía un olor a tinta y a promesas prácticas. El problema de Eugenio con Clara no era solamente que ella estuviera allí, era que su presencia complicaba la narrativa de posesión. Si en una casa había una mujer que se integraba y una niña que la llamaba madre, ¿qué historia quedaba para quien esperaba un huerto de frutos legales? Las motivaciones de Eugenio empezaron con rumores. ¿No será que quiere quedarse con todo? ¿Y si debajo de esa humildad hay algo más? Ojo con lo que pasa cuando el pueblo ya no habla. Son palabras que, lanzadas como semillas, eventualmente brotan. Tiberio no se dejó arrastrar de inmediato por la tormenta de la comarca. Tenía su orgullo, pero también una firmeza en la que no cabía la indecisión. Observaba a Clara con esa mezcla de gratitud y desconcierto que uno siente cuando el corazón le responde a algo que la mente no esperaba. A veces se paraba en la puerta de su cuarto, miraba a la madre muerta en las fotos que guardaba, y se preguntaba si abrir la casa de nuevo no era una traición o una salvación. Clara, por su parte, sentía el peso de las miradas, pero su postura no fue de quien desea imponerse. Sabía lo que era depender del favor de un techo. Su vida la había enseñado a no provocar. Prefería coser, cocinar, ofrecer la calma. Pero también sabía cuándo guardar silencio y cuándo plantarse firme. Cuando los chismes llegaron a la cocina, se limitó a seguir su rutina. Remendar una camisa, mecer al niño, esperar que el pan saliera dorado. Su respuesta a las habladurías fue, en la práctica, la misma que a la lluvia: resistir. Un episodio pequeño hizo que la tensión subiera. Fue un domingo de misa, cuando la pequeña iglesia del pueblo, con bancos de madera y velas que olían a masticado, se llenó de miradas más que de devoción. Eugenio asistió, claro, con un gesto de rectitud que le sentaba bien. Se sentó cerca de la entrada, con los papeles del abogado sobre el regazo, como si la justicia fuera algo que se sostiene en las rodillas. Entre murmullo y murmullo, alguien dejó caer que el viudo tenía una mujer viviendo en su casa. Que la niña ya había dicho palabras que antes no decía. La noticia se esparció con la celeridad que concede la curiosidad. Cuando volvieron a la hacienda, Tiberio encontró una carta en la mesa. No era exactamente una amenaza. Era más bien una notificación, una especie de aviso formal que venía con palabras medidas y un timbre que parecía de esperar. Doctor Felicio, con cortesía, había enviado un requerimiento. Revisar los títulos, verificar la legitimidad de las ocupaciones.
Para alguien que pasaba los días cuidando la tierra, aquello era como recibir la visita de un fantasma que te pide cuentas del corazón. «Si quieren papeles, les dará tiempo», dijo Tiberio con la voz reservada que no necesita más que una frase. «Yo me ocupo». Pero la palabra ocupar tiene distintos sentidos, y en el pueblo a veces la ley se vuelve menos de tinta que de rumor. Eugenio empezó a preguntar a los vecinos, a insinuar que la presencia de una mujer sin familia de origen era un riesgo para la buena administración de la finca. Las conversaciones se volvieron menos sobre la labor en los campos y más sobre quién tenía el derecho de dormir en qué cuarto. Y de fondo, la niña que había aprendido a reír, Celina, seguía siendo un corazón frágil. La rutina, sin embargo, era poderosa. Un día tras otro, Clara continuó su trabajo. Enseñó a Celina a hacer pan. Le explicó cómo medir la harina con la palma de la mano, cómo amasar hasta que las cuentas de los dedos entren en la masa con confianza. Hablar de esas cosas parecía minimizar la grandeza de los problemas. Porque mientras se amasa, se aprenden los nombres de la vida, el cuidado, la perseverancia, la repetición que sanea. Tiberio empezó a descubrir que su casa era menos inhóspita con Clara. No era que hablara más. Su voz seguía siendo un río de pocas palabras, pero sus gestos denunciaban una suavidad que no existía antes. La cuchara que dejaba sin aspereza, la mano que se demoraba en acomodar la manta de la niña. Una noche, esa que los que vivimos cerca del campo recordamos como si fuera un anillo de humo entre dos estrellas. Tiberio bajó al cuarto, donde Clara cosía a la luz de la lámpara. La miró, y dijo apenas, «Haz lo que te parezca bien». No fue una declaración grandiosa, fue una llave que la casa no sabía que necesitaba. Clara no explotó de júbilo. Se limitó a sonreír con esa modestia suya, y siguió cosiendo. Pero yo les digo que esas pequeñas llaves son las que abren puertas grandes. La aceptación de una repetida y cotidiana. Las estaciones comenzaron a marcar el paso de los días. La lluvia llegó con su olor a tierra mojada. Se llevaron la cosecha de alguna planta y dejaron otras para florecer. Clara plantó albahaca en latas oxidadas. Regó con paciencia, y los pequeños brotes crecieron. Las plantas no son siempre metáforas, mi gente. Son compañeras en la paciencia. Ella canturreaba a veces viejas tonadas que no sonaban a nada formal, simples refranes que aprendió en la infancia. Y como si las canciones fueran imanes, el niño Lourenço empezó a calmarse con aquello que había pedido al principio. Un canto para pasar la noche. La casa entonces se fue llenando de rituales. Los domingos eran para la misa, las mañanas para el ordeño, la tarde para la reparación de herramientas. Los vecinos que antes murmuraban empezaron a observar con un interés más práctico. Quizás la facenda, con 2 manos más, podría volver a producir. Pero ese interés no era sin segundas intenciones. En el fondo del pueblo, algunos se preguntaban si era posible reconstruir lo que la muerte había desarmado. Fue en uno de esos atardeceres, después de una larga jornada de arreglar cercas y de podar los árboles que ya no daban fruto como antes, cuando una carta distinta llegó. No fue la de doctor Felicio, no. Era una carta escrita a mano, con tinta corrida, que traía la caligrafía de alguien que todavía se preocupa. La entregó el cartero, un hombre delgado que sabía de los rumores y de los silencios, y dejó la hoja en la mesa de la galería. La carta venía de la ciudad, la familia de la que provenía Clara, o al menos una voz que decía recordar su nombre. No era una reclamación ni una súplica, era más bien una noticia, que había familia viva, que estaban buscando, que algunos deseos no se olvidan. Clara, al leerla, tuvo un gesto que no se suele ver en personas acostumbradas a decidir con la espalda al viento. Cerró los ojos un segundo y besó la carta.
Era un puente entre dos lugares, el pasado que la había formado y el presente que le ofrecía un techo. No habló de volver. No dijo que se iba. Se quedó con la carta sobre el regazo como quien guarda una promesa que todavía no se sabe si cumplirá. Eugenio, por su parte, observó cada movimiento con más interés. Su mirada se volvió una especie de matemática. Cada cosa que Clara hacía tenía un valor en la balanza que él quería inclinar. Si la carta de la familia era una señal de que ella tenía alternativas, quizá podía usarla para provocar inseguridad en Tiberio. Y así comenzaron a aparecer pequeñas sugerencias en los corredores. Si la mujer tenía familia, tal vez pronto se iría. Si se iba, la hacienda quedaría expuesta. Los hilos del conflicto, por su parte, se fueron tensando. La noche antes de que todo cambiara, y créanme, en las historias así siempre hay una noche que se siente como trapecio, la casa estaba en calma. Clara había tejido un mantón para Celina. Lo dejó en la cabecera de su cama como quien deja una promesa silenciosa. Tiberio pasó por la sala y quedó mirando la foto de su mujer sobre la repisa, la mano apoyada en el marco como si quisiera sentir aquella voz que ya no estaba. Novento se sentó cerca del fogón, con las manos tostadas por los años, y cerró los ojos como si la fatiga no fuera a dejarlo levantarse. En el cuarto de la niña, una luz débil escapaba por debajo de la puerta. Había un pañal recién lavado tendido sobre la baranda. El bebé dormía en su cuna con una respiración que parecía gobernar la noche. Los perros en el patio se acomodaron en su cama de siempre. Todo era silencio contenido, pero el silencio es frágil. Y en algún punto, como una cuerda que se tensa, empezó a vibrar una inquietud que ninguno supo nombrar aún. Cuando el reloj marcó una hora que nadie suele recordar, Celina agitó la manta con un temblor leve. La febrícula se presentó como una sombra que primero se niega a ser vista. Clara, que había aprendido a sentir los pequeños climas del cuerpo humano, esa manera en que la piel del niño dice algo antes que la voz, fue hasta su cama y apoyó la mano en la frente de la niña. Había calor. Tranquila, susurró, sin hacer ruido. Tiberio se despertó con el sonido del murmullo. Hizo una mueca de preocupación, la misma que asoma cuando un animal enferma y sabes que hay que cuidarlo. Novento, por su parte, se levantó con el mismo gesto mecánico que adopta quien ha vivido con la necesidad presente. Una luz prendida, agua caliente lista, remedios humildes sobre la mesa. La escena que se preparaba en la madrugada tenía todo para volver a probar de qué estaba hecha cada corazón en la casa. Los cuidados, después de todo, son pruebas sin estridencias. Uno tras otro, los gestos se van poniendo en fila, y cada gesto dice más que todos los papeles de abogados. Desde la ventana, sin que ellos lo supieran aún, una figura se recortaba en la penumbra, la sombra de un hombre que no era vecino. Eugenio, siempre atento, había decidido que la casa merecía una visita nocturna. No para romper, no para atacar, sino para observar la fragilidad y medirla con la frialdad de quien cree que todo puede resolverse con documentos. Se plantó a una distancia prudente y vio cómo la luz se movía detrás de los vidrios empañados. Vio a Clara inclinarse con ternura y a Tiberio en la puerta con la respiración contenida. Vio también al pequeño Lorenzo, que dormía encogido. La noche no dijo palabra. Solo dejó que las cosas se pusieran en su lugar. Y en la calma, que era solo un preámbulo, el futuro empezó a escribir su siguiente línea. No voy a decirles que en ese instante ya se sabía el final. No, mi gente. Las historias que valen la pena tienen paciencia. Pero la escena que se tejía en aquella madrugada, entre la fiebre de una hija y la sombra de un hermano que medía beneficios, prometía que algo iba a cambiar. Era uno de esos momentos en los que una sola palabra, un solo gesto, podía decidir entre quedarse o partir, entre abrir el pecho al cariño
o cerrar la puerta para siempre. Clara rozó la frente de Celina con un beso que no fue ruidoso. Pensó en su propia infancia, en las noches en que una mujer le consoló el hambre con pan tibio. Pensó en su padre que había muerto joven, en el fuego que le quitó la casa que tenía, en la carta que había recibido ese mediodía. Pensó también en el rostro de Tiberio, ese hombre que parecía no saber sonreír, y en el bebé que dormía como si no tuviera más responsabilidades que respirar. Todo se enredaba como hilo de costura en sus manos, y mientras ella se inclinaba, la puerta de la galería se movió apenas, como si alguien respirara. En la calle, una brisa golpeó y trajo hasta la casa el olor del pasto mojado. Las estrellas, altas, miraban sin interrumpir. Fue en ese suspiro donde la historia se quedó por ahora. En la incertidumbre de la madrugada, en la vigilancia de los corazones, en la sombra de quien estaba dispuesto a esperar hasta ver si la casa era refugio o negocio. Quédate conmigo, que lo que sigue tiene la temperatura de la vida. Peleas pequeñas, decisiones grandes, el lento curtido del cariño. Si esta historia te está tocando, acompáñame hasta el final. Aquí aprenderemos que a veces, pedir un canto para pasar la noche es el primer verso de una canción más larga y que la hospitalidad puede cambiar no solo una casa, sino una familia entera. La madrugada siguió con su oficio lento, Clara velando, Tiberio vigilante en la puerta, Novento con la linterna a mano por si hacía falta algo más que manos y fuego. No había heroísmo en aquello. Había el trabajo callado de quien sabe que aguantar la noche ya es, a veces, la mitad de la cura. Entre golpes suaves sobre la frente de la niña y sorbos de agua tibia, la fiebre bajó y subió como las olas de un río con rocas. Nunca igual, siempre amenazante. Había, además, algo que no permitía que ninguna de aquellas horas fuera exactamente la misma. La sombra de Eugenio al borde del sendero, la silueta de quien mira sin intervenir, como si la vida de los demás fuese un espectáculo al que se asiste con ojos y se juzga con la lengua. Clara no tenía más remedios que lo que aprendió de su abuela y lo que la tierra ofrecía. Compresas de agua fresca, té de hojas que sabía calmar, masajes suaves y el canto preciso que había pedido al principio sin imaginarse lo que despertaría. Canturreaba melodías sencillas, no todas eran canciones religiosas, muchas eran trabalenguas de pueblo y nanas antiguas, y con cada verso parecía coser una pequeña costura que sostenía el cuerpo de Celina. A la madrugada, cuando la fiebre parecía ceder por un momento, la niña abrió los ojos y miró a Clara, como si reconociera algo en su rostro que no había visto en años. La posibilidad de una voz que no exigiera recuerdos. Tiberio, que había pasado meses sosteniéndose con la escasa fuerza de los días, encontró en ese cuarto, entre las mantas y el olor a hierbas, una acusación y una misericordia que no sabía nombrar. Se dio cuenta de que su hija no era un objeto de protección temporal, sino un corazón que necesitaba latir junto a otro. No lo expresó con palabras largas, lo expresó con un gesto rudimentario. Acercó una silla y se quedó sin dormir, mirando las manos de Clara, aprendiendo a leer en ellas el mapa de cosas que ya no sonaban tan lejanas. Cuando amaneció, la disputa ya no era solo de miradas. Eugenio, que no entiende la economía del cuidado sino la de las ventajas, volvió con otra estrategia. Esta vez no vino con gritos ni con insultos. Vino con sutileza y con papeles. Trajo a su abogado, pero no para iniciar un pleito ya, sino para sembrar incertidumbre y presión. Habló en voz baja con vecinos, dejó caer insinuaciones en la puerta de la iglesia y en la mesa de la tienda. Cada pregunta que lanzaba como espía buscaba una grieta. ¿Por cuánto tiempo piensa quedarse? ¿La mujer que llegó tiene antecedentes? ¿Y si no es sino interés? No se conformó con la sospecha. Procuró convertirla en argumento. En la plaza, entre la gente que vendía huevas y la que se ocupaba en su jornal,
Las opiniones se dividieron. Había los que la defendían sin entender demasiado por qué. Una costurera que cocina bien y que cuida a un niño es, para algunos, simplemente una bendición práctica. Había otros, más conservadores, que veían en la puerta abierta un riesgo para las costumbres. Y hubo también quienes que siempre miran el lado provechoso, cerraron filas con Eugenio porque las cuentas se hacen con la hoja clara. Menos manos en la finca significaban más para repartir, según su cálculo. Pero la vida en la hacienda no se detuvo por los papeles y las intrigas. Las estaciones continuaron su tarea sin preguntarle a nadie. Vendimia pequeña, sequía corta, lluvia que vino cuando menos se esperaba. Con ellas, Clara y la casa siguieron su disciplina, el pan, el costurero a la hora justa, el remiendo en la camisa de Tiberio con la precisión de quien conoce la longitud de las manos que trabajan en el campo. Cada acto repetido creó un andamiaje que sostendría días peores. Fue en esa sucesión de rutinas que los corazones empezaron a acomodarse a la compañía hasta hacerla normal. Hubo, sin embargo, un día en que Eugenio actuó con una lógica que mezcla desesperación y audacia. Envió cartas formalmente redondas y con membrete que hablaban de derechos, de títulos, de inventarios. No usó violencia. Utilizó el lenguaje que cree más contundente. El derecho escrito. El pueblo, que antes solo cuchicheaba, empezó a mirar con más curiosidad cuando el asunto pareció tener tinta de ciudad. Algunos vecinos se acercaron a Tiberio con preguntas. ¿Está todo en regla con la propiedad? ¿Has pensado en dejar todo bien claro para que nadie venga a reclamar? Eran preguntas que, en el fondo, buscaban proteger su propio interés. Una hacienda estable generaba jornales. La incertidumbre generaba más riesgos. Tiberio respondió como siempre lo hizo, con pocas palabras y mucha firmeza en la acción. No porque supiera más de papeles, sino porque sabía más de su vida y lo que valía para él. Empezó a registrar, a ordenar cuentas viejas, a hablar con el viejo notario de la ciudad. Pero algo cambió dentro de él. La idea de perder aquello que lentamente volvía a ser hogareño le resultaba insoportable. No solo perdía tierra, perdía la posibilidad de que alguien volviera a llamar mamá a su hija. Es curioso cómo una palabra puede ser una propiedad más valiosa que un título. Clara, por su parte, vivía en una tensión doble. Por un lado, la nueva vida que estaba agarrando con manos callosas. Por otro, la carta de su familia que aún reposaba en la mesa de la galería como un enigma no resuelto. No era que quisiera aprovechar la situación como algunos sugerían, era que la lealtad se ha de medir por actos, y los suyos medían la fidelidad en las horas. Estuvo junto a la fiebre, en el trabajo de la casa, en el cuidado del día a día. Su historia de origen era un mapa que la contenía, pero la casa donde había encontrado un lugar para coser y amasar, se volvía ya otra geografía, y los caminos no se cerraban con facilidad. Mientras tanto, Celina seguía su proceso de recuperación. La fiebre fue, con el tiempo, una memoria que se fue afinando hasta hacerse relato. La palabra mamá no llegó la noche en que la fiebre bajó. Llegó algo después, en una tarde templada en la que la niña, apoyada en la ventana, miró a Clara recoger las flores que había plantado en latas. Fue un instante sencillo. La niña llamó con la voz pequeña, todavía temblorosa, de quien aprendió a no usarla. Mamá. No fue un anuncio perfecto ni un contrato. Fue la intimación más pura. La declaración de un corazón que reconoce a quien lo sostuvo en la oscuridad. Esa palabra tuvo el peso de una sentencia. No por ella, Tiberio dejó de recordar a la mujer que había amado. Al contrario, la nombró en voz baja, como quien invoca un pasado que sigue vivo. Pero la palabra también trazó una nueva posibilidad. Los días que siguieron fueron extraños para todos. Hubo quienes sonrieron con alivio.
Hubo quienes miraron con recelo, hubo quienes simplemente entendieron que la vida se rehace con las manos y la paciencia. Para Eugenio, la palabra fue un golpe que complicó sus planes, pero no lo hizo retroceder. Él cambió la táctica. Si ya no podía presentar a Clara como intrusa sin corazón, intentó presentarla como usurpadora de futuro. El conflicto escaló a una escena pública. Un domingo la iglesia se llenó y tras la misa el padre de la villa, hombre de peso moral en la comunidad, habló con mesura. No pronunció sentencias legales, pero sí habló de responsabilidad y de familia. Recordó que una casa se sostiene más en lo cotidiano que en la traza de los papeles. Su intervención calmó a algunos y animó a otros. El pueblo, que vive del rumor pero también de la convivencia, comenzó a mostrar señales de apoyo más claras. Vecinos que antes se quedaban en su puerta aparecieron con sacos de maíz, con botellas de aceite, con ofrecimientos discretos de trabajo. La comunidad no fue un coro unánime, pero sí un tejido que respondió con la práctica cotidiana a la pregunta de quién se queda cuando alguien necesita. Eugenio, viendo que la opinión pública le era adversa, elevó el tono en la intimidad. Llamó a Tiberio en la galería una tarde con sonrisa calculada. Habló de cuentas, de opciones y de una supuesta generosidad que, según decía, le permitiría al hermano facilitar una transición si esto ponía en riesgo la armonía. Propuso comprar la parte que, por antigüedad y por la lectura de papeles, le correspondía. Nada de violencia explícita. Su discurso buscaba la rendición por cansancio. Pero había otra cosa, más íntima. Su postura no era solo de ambición económica, también era la de quien no soporta ver a quien ha perdido algo encontrar consuelo sin su permiso. Tiberio escuchó y dejó que el viento moviera las hojas antes de hablar. No era un hombre dado a discursos largos, pero aquella vez dijo algo que cambió el curso del conflicto. Habló de su casa como de un lugar al que había que darle continuidad, no por título, sino por cuidado. Dijo con voz baja que aquello que valía no era lo que otros podían medir en monedas, sino lo que se construye con manos que se quedan. No firmó papeles, ni pronunció amenazas. Pronunció una decisión. Aquella casa, por ahora, sería el hogar que protegiera a quienes ya estaban en ella. Eugenio, que esperaba otra cosa, se retiró midiendo qué jugada podía hacer para no perder. Cuando ya parecía que la vida retomaba su paso, llegó la prueba mayor que la historia podía medir. La enfermedad de nuevo, pero ahora en quien parecía menos frágil. Lorenzo, el bebé, desarrolló una tos que preocupó a todos. No era simple resfriado. La tos cortaba el aire y dejaba marcas en las noches. Las caras se tensaron, hubo carreras a la botica del pueblo, consultas con el médico que venía cada tanto, y noches en vela. Clara, que sabía más de cuidados que de teorías, no se movía de la cuna. Era la misma que había pedido un canto para pasar la noche, y ahora se veía obligada a hacerlo, no por necesidad propia, sino por el deber de quien cuida. La tensión creció hasta casi hacerse visible. Eugenio, que no alcanza a regar su alma con empatía, aprovechó para sembrar temor. Si no se atiende bien, la salud de los niños afectará el patrimonio. Decía con una sonrisa que no escondía su intención. Las palabras eran un filo. Buscaban gritar que la fragilidad podía ser razón para apartar a quienes supuestamente representaban riesgo. Pero la comunidad volvió a responder. Vecinos trajeron remedios caseros, mujeres del pueblo compartieron recetas y noches de oración, no como una garantía sino como compañía. El padre de la villa y el viejo curandero del lugar hicieron una ronda de apoyo. Algunos llevaron sopas, otros agua caliente para las compresas. La sensación fue que cuando una familia pasa por la prueba, la comunidad muestra su costura, a veces fuerte, a veces descosida, pero presente. La noche que el bebé estuvo más cerca, la casa fue un escenario de vigilias superpuestas.
Los pensamientos de Clara y Tiberio se cruzaban como hilos. Recuerdos de pérdidas, de manos que dejaron de estar, de promesas que no se cumplieron. Todo mezclado con la urgente tarea del cuidado. Yo les digo que en esas horas, la vida se resume a una sucesión de actos mínimos. Medir la temperatura, dar un sorbo de agua, freír una rodaja de yuca para calmar el estómago. Los grandes gestos venían después. En el presente mandaban los menudos, y la fidelidad de los menudos construyó la red donde la familia se sostuvo. Fue en la madrugada, mientras la casa se sostenía en un silencio sostenido por el agotamiento, que Celina, que ya no era solamente la niña que había callado por la muerte, volvió a pronunciar otra palabra llena de peso. Llamada al cuidado, llamada al reconocimiento. No fue exactamente la primera vez que dijo, «Mamá». Ya lo habíamos visto. Pero esa noche la palabra sonó como una afirmación que duele, que pide y que concede. Al escucharla, Tiberio se derrumbó en la silla, no porque la palabra hiciera desaparecer el dolor por su esposa, sino porque esa voz de su hija quería decir que en la casa había algo irrevocable. Un lazo nuevo. Eugenio, al ver la escena desde su observatorio de ambición, sintió que perdía el terreno que pretendía ganar. Probó con cartas, con rumores, con gestos de buena voluntad que olían a cálculo. Nada funcionó. Hubo un episodio crucial. En una reunión en la plaza, frente a varios vecinos, Eugenio intentó presentar pruebas de su supuesta razón en la hacienda. El padre de la villa, con la autoridad que le dan los años, y algunos labriegos experimentados, le respondieron con la complicidad más peligrosa: la verdad cotidiana. Dijeron que la hacienda no solo necesita papeles, necesita gente que la sostenga. Dijeron que la casa ya tenía quien hacía la tarea más cara, la de cuidar a los niños. Fue un murmullo que acabó por ser un estruendo para las intenciones de Eugenio. No obstante, la historia no fue un triunfo absoluto sin costos. Eugenio no se dio por vencido fácilmente. Hizo una última jugada. Intentó presionar a Tiberio con la idea de la herencia, de la precariedad de su situación si se dejaba llevar por la compasión. Hubo una cena tensa en la que los dos hermanos se sentaron frente a frente. No hubo gritos. Hubo una conversación dura donde viejas heridas salieron a la luz. Recordaron la muerte del padre, los pactos no cumplidos, los resentimientos que germinan cuando la vida exige que uno pague por todo lo que no ofreció antes. Al final, salió de allí la decisión de no permitir que la disputa se volviera violencia física, ni se llevara por delante la vida de los que no tenían la culpa. Lo que vino después fue, para los que observaban, un movimiento lento y contundente. Tiberio, que había amado en silencio, empezó a verbalizar una gratitud que ya no podía contener solo en actos. Una tarde, mientras la familia comía en la galería y el sol recortaba la silueta de los árboles, se acercó a Clara con una simpleza que rasgó cualquier ceremonia. Tomó sus manos, las manos que habían cosido y curado, y le propuso unir sus caminos de modo más formal. No fue una petición hecha con atropello, fue una oferta humilde de compartir trabajo y techo, de ser compañero. En su voz había reconocimiento y miedo a perder lo ganado. En la de Clara, una mezcla de sorpresa y alivio. Ella, que había llegado con una maleta y un pedido pequeño, encontró en la invitación la posibilidad de no tener que andar más. La boda fue breve, como suele ser en pueblos donde las cosas se celebran con lo justo. La iglesia llena de olor a vela, el padre bendiciendo sin grandes discursos, novento, arreglado con su mejor ropa y con una emoción más evidente en los ojos que en la boca. Los vecinos aportaron lo que pudieron, un plato, una torta, una tela, y la fiesta fue más de manos que de lujos. Lo importante no era la ostentación, sino la legitimidad que la comunidad ofrece cuando reconoce un vínculo. Para muchos, la ceremonia selló no solo una pareja, sino una familia que resistió la duda de quien creyó que todo se arregla con papeles.
Con la boda, la palabra se volvió hábito. Mamá resonía más en la casa. El niño crecía con una voz que lo nombraba y una mujer que lo guiaba. Aurora, la hija que vendría más tarde, se hizo cierta promesa. Llegó como señal de que la vida insiste en renovarse. No fue un milagro anunciado ni una bendición matemática. Fue la consecuencia natural de una unión que, día a día, alimentaba la posibilidad de continuidad. Los años no borraron las cicatrices del pasado. La foto de la primera esposa de Tiberio continuó en la repisa, y su recuerdo se invocaba como quien no olvida. Pero convivir con la memoria y con lo nuevo es parte del oficio humano. La hacienda, con trabajo sostenido y un poco más de mano de obra, mejoró. No se volvió rica ni famosa. Simplemente sus cercas se repararon. La huerta dio frutos con más frecuencia, y la cabaña de herramientas dejó de crujir en las tormentas. La prosperidad que vino no fue una lluvia repentina, sino un goteo de tardes donde se aprendió a plantar y a recoger. Celina creció con la ternura de quien fue curada por actos y la disciplina de quien aprendió a coser y a leer. Se hizo maestra en la escuela del pueblo cuando ya no quedó duda de su voz. Enseñaba a los niños a leer con el mismo empeño con que su madre le mostró a amasar pan, con paciencia y repetición. Aurora, la hija nacida algunos años después, tuvo un nombre que siempre aludía al amanecer, a la promesa de un día nuevo. Verla corretear por la galería fue para Tiberio y Clara la señal de que sus decisiones no habían sido en vano. Novento, que ya era viejo y que parecía llevar en la espalda la historia de la hacienda, envejeció con la calma de quien cumplió su oficio, ser testigo. Sus ojos se llenaban de pequeñas nostalgias, pero en su rostro había también la satisfacción de quien vio a la casa volver a latir. ¿Qué fue lo que cambió todo? Podríamos decir que fue la simple petición, un canto para pasar la noche. Podríamos decir también que fue la palabra que pronunció una niña frágil, pero, si se me permite, lo diré de este modo. Lo que transforma no son los gestos grandiosos, sino la suma de gestos cotidianos. No hubo promesas de riquezas, no hubo sanidades garantizadas por fórmulas. Hubo personas que se pusieron a cuidar, y el cuidado, con el tiempo, recompone lo que se rompió. Eugenio no desapareció de la historia de inmediato. Su figura se fue diluyendo ante la evidencia de que no todo se arregla con reclamaciones. Algunos domingos se le veía todavía en la plaza, con esa mirada de quien piensa que el mundo le debe algo. Hubo momentos de tensión, sí, pero la legitimidad que la familia ganó con su vida práctica fue una defensa más sólida que cualquier documento. Al final, el pueblo eligió el cuidado como criterio, no la astucia como norma, y la hacienda que había sido objeto de disputas se transformó de nuevo en un hogar que daba trabajo y cobijo. Los años nos enseñan que las historias se hacen de temporadas. Hubo estaciones de abundancia y otras de escasez. Hubo crisis menores, un animal enfermó, una sequía estricta, y soluciones encontradas con la paciencia que caracteriza a los que aman la tierra. Celina, ya mujer, se convirtió en pilar de la comunidad. Su voz en la escuela era reconocida y sus manos en la cocina, respetadas. Los hijos de la casa crecieron entendiendo que su historia no se fundó en documentos, sino en manos que no quisieron soltar. Aurora se llamaba Aurora porque era, para todos, la señal de que el día siempre vuelve. Años después, cuando ya el pelo en la barba de Tiberio había tomado un plateado amable, alguien preguntó en la plaza qué había sido lo decisivo. Un vecino dijo, fue la paciencia. Otro, con más humor rural, señaló, fue la olla que no dejó de hervir. Y yo, que les cuento esta historia con la voz de quien ha visto muchas noches y pocos milagros estruendosos, digo, fue la hospitalidad que se volvió costumbre. Clara no llegó a cambiar la hacienda de inmediato.
La cambió por insistencia, por fidelidad a las pequeñas cosas, por aprender a nombrar con paciencia lo que antes estaba en silencio. La vida de la familia no fue un relato de perfecciones. Hubo tensiones, hubo días en que la pobreza apretó y hubo enfermedades que asustaron. Lo que no hubo fue abandono de lo humano. En la galería, la mesa se fue llenando de gente, amigos que traían semillas, antiguos vecinos que ya no podían trabajar, pero que venían a contar historias. Y hasta ese padre del pueblo que repetía en los bautizos y bodas las mismas palabras de siempre, imperfectas y honestas. La casa se transformó en hospitalidad permanente, y esa hospitalidad devolvió a todos un sentido de pertenencia. Permitirme un pequeño inciso para decirles, mi gente, que esa palabra, hospitalidad, no es un adorno moral. Es un trabajo de manos. Abrir la puerta de una casa implica sostener el fuego cuando es necesario, limpiar la cuna cuando duerme, dar la última cucharada de sopa al que tiene hambre. La grandeza no siempre se mide por gestos que las crónicas cuentan. Muchas veces es el pan que se comparte sin anunciarse, la mano que remienda una camisa rota y la voz que consuela en la noche. Tiempo después, cuando los nietos correteaban entre los olivos y los campos olían a fruta madura, la historia de la costurera que pidió un canto para pasar la noche se volvió cuento que se contaba en las sobremesas. Se narraba no para dramatizar el pasado, sino para recordar que las pequeñas acciones pueden dar paso a vidas enteras. La gente del pueblo empezaba con la frase, ¿se acuerdan de Clara? Y terminaba con risas y algunos ojos húmedos. La casa ya no era solo de un apellido, era de quienes la vivían, de quienes la cuidaban. Y me gusta imaginar a Clara, sentada en su silla de siempre, con las manos ahora menos ásperas, pero siempre dispuestas al trabajo. Con sus manos enseñó a sus hijos a coser botones y a entender que la fidelidad a la tarea es la mejor herencia que se puede dejar. Tiberio, al final, habló más de lo que solía hacerlo, pero no porque aprendiera discursos. Lo hizo porque aprendió a nombrar sus sentimientos sin miedo. Se les veía a ambos en la galería, compartiendo el mate o el café que se inventaba en la cocina. Novento, ya muy viejo, gustaba de contar historias a los nietos, y su voz, a veces temblorosa, seguía teniendo la autoridad de quien guardó la llama en la casa más fría. Si hay una enseñanza que quiero dejarles clara es esta. A veces la petición más modesta contiene el principio de un cambio profundo. Pedir un canto para pasar la noche no es pedir caridad, es pedir tregua, es pedir reconocimiento. Y cuando esa petición encuentra manos que responden con cuidado, la vida se ordena de nuevo. No quiero decir que todo termina bien siempre, hubiera sido deshonesto. Lo que afirmo es que la constancia del amor cotidiano es capaz de recomponer lo que el dolor desarmó. Antes de cerrar este relato, permítanme regresar a la escena que lo inició todo. La porteira chirriando al atardecer, el sol que se retira en naranja. Aquel gesto simple, aquella voz que pronunció un canto para pasar la noche, fue el primer acorde de una canción que todavía se canta en la casa. La canción es larga y está hecha de bocados de pan, de abrigo en las noches frías, de manos que remiendan y de voces que enseñan. Es una canción sin promesas grandilocuentes, es la canción de la vida hecha a pedazos y recompuesta con trabajo y ternura. Y ahora, como les prometí al principio, les pregunto, ¿qué momento de esta historia te conmovió más? ¿Fue la primera noche cuando el llanto del niño se volvió suspiro? ¿Fue la primera palabra, mamá, que cambió destinos? ¿O fue la decisión cotidiana de quedarse, de cocinar, de remendar, que al final sostuvo todo? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me interesa saber qué parte te tocó el alma. Que la vida te encuentre dispuesto a abrir la puerta cuando alguien solo necesita un canto para pasar la noche. Que la hospitalidad
esa práctica humilde y persistente, te haga ver que a veces salvar una casa es también salvar una historia. Te dejo con una bendición sencilla. Que tengas manos para trabajar, ojos para ver al que llega, y corazón para quedarte cuando haga falta. Comparte esta historia con quien necesite recordar que los gestos pequeños a menudo cambian los destinos.